Hola amigos, hoy tenemos el placer de tener con nosotros en Apuntos en la Difusión a la doctora Luján Comas. Es médico especialista en anestesiología y reanimación, además de otras especialidades como homeopatía, terapia neural, sintergética y medicina holística. También es codirectora del Centro Merry Life de Barcelona. Es también coautora junto a Angie Carmelo del libro ¿Existe la muerte? Ciencia, vida y trascendencia. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por estar aquí, doctora Luján. Bien, me gustaría empezar por una pregunta, que es la siguiente. Después de tu dilatada experiencia como médico adjunto en un hospital público, lo dejaste todo, ¿no?, para dedicarte a la medicina del ser, a la medicina del alma. Me gustaría saber qué es lo que te impulsó o quién te impulsó a tomar esta decisión. Es difícil de contestar esa pregunta. Yo ya llevaba muchos años haciendo y combinando esta otra medicina y en un momento determinado se me presentó la disyuntiva de elegir un camino y elegí el camino del ser. Hasta entonces, al hacer anestesia y anestesia en cirugía cardíaca, me dedicaba a dormir al paciente y a partir de ese momento decidí despertar al paciente. Entonces fue un cambio importante. Además, en la medicina holística y en estas medicinas complementarias lo que me gusta es que se ve al ser completo. No ves un brazo que duele o no ves una obesidad, sino que siempre hay un factor que tenemos que darnos cuenta de él y sanarlo, porque si no estamos sanando los efectos y no las causas. Somos mucho más complejos que simplemente un cuerpo físico. ¿Esto es lo que te lanza a ti, de alguna forma, a tomar la decisión? Es decir, lo que yo estoy haciendo aquí a mí no me llena y tengo que ver al ser humano como un ser. Como un ser completo, sí. Como un ser completo. Muy bien. Tenemos la creencia actual dentro de la medicina que la conciencia es un producto del cerebro, a nivel médico. Si es así, ¿dónde podemos colocar la conciencia? ¿La tenemos en el cerebro? ¿O dónde está esa conciencia? Claro, a ti y a mí, cuando estudiamos fisiología, nos decían que en el cerebro estaba todo, que en el cerebro estaba la conciencia, con lo cual cuando se muere el cerebro físico, en teoría se muere la conciencia. Pero a través de las experiencias cercanas a la muerte nos estamos dando cuenta de que quizá no, quizá la vida sigue y que esa conciencia es mucho más lúcida sin tener el soporte del cerebro. Por tanto, tenemos que estudiar dónde está esa conciencia. Hay muchos estudios que se han hecho, estudios científicos en todos los países, de dónde está la conciencia. Entonces, ¿cómo es posible que cuando no hay ese portador, que es el cerebro, siga existiendo esa claridad mental mucho más clara que cuando estás despierto? Pero no solo eso, sino que además tienes una memoria. Si sabemos que dentro de la anatomía del cerebro están los centros de la memoria y están hipóxicos, anóxicos, o sea, sin oxígeno, ¿qué pasa con esa memoria y con esa conciencia tan lúcida y que además se mantiene a lo largo de los años exactamente igual? Entonces han visto que en una serie de hipótesis te hablan de el citoesqueleto celular. El citoesqueleto celular son unos microtúbulos que, por los que pasan fotones. Son microtúbulos de un solo fotón. Entonces, como tenemos trillones de microtúbulos en nuestro organismo, son trillones de láseres, porque las características de esos microtúbulos con ese fotón es que guardan una información. Entonces, en esos microtúbulos
parece ser que dicen que está mantenida la conciencia, y cuando nosotros morimos o cuando tenemos unas experiencias cercanas a la muerte, esa información pasa a ese campo cuántico, al campo punto cero, y cuando nosotros la necesitamos, la volvemos a traer. Hay, por ejemplo, un anestesista, Stuart Hameroff, es profesor en la Universidad de Arizona, que él dice que esa memoria está en los microtúbulos, porque cuando anestesian a una persona, esos microtúbulos están alterados. Tienes también a Sir Roger Penrose, que es profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford, que él es físico, que él también habla de los microtúbulos. Tienes a Beck en el 2003, que dice que las experiencias cercanas a la muerte pueden ocurrir en esos microtúbulos, porque en esos microtúbulos no hay ni espacio ni tiempo. O sea, tú haces una revisión de tu vida en el final en el momento de premuerte o en la muerte, en el que esa revisión es fuera de tiempo y espacio. Entonces, a las características de esos microtúbulos y de ese holograma es que es no local. No local. Entonces, ¿podríamos estar hablando entonces ahí de un subconsciente en el cual no existe ni un espacio ni ningún tiempo? Sí. Que nos lleva a una consciencia global. A una consciencia global, por supuesto, sí. Nada se pierde, todas las experiencias están archivadas en nuestra memoria, en este citoesqueleto, en estos microtúbulos. Y con las experiencias cercanas a la muerte, ves que ese cerebro que no está funcionando, que está con paro respiratorio, paro cardíaco, ausencia de reflejos, esas personas, a los 3 minutos del paro, con línea cerebral plana, tienen experiencias y muy vívidas. Por tanto, esto rompe todo lo que tú y yo hemos estudiado y abre un campo nuevo, magnífico para su estudio. Por lo tanto, la memoria la tenemos en el cerebro y también la memoria, de alguna forma, la utiliza el cerebro. Exacto. Entonces no hay disyuntiva ahí en que la memoria está en el cerebro o la utiliza el cerebro, sino que entonces sería la memoria está en el cerebro y es utilizada también por el cerebro, porque hay bastante controversia en ese sentido. Yo creo que son las dos cosas. Las dos cosas, ¿eh? Sí. Es que cuando hablamos de holograma, el holograma no coge un trocito. Ese trocito, si lo coge, tiene la información del todo. No hay separación. Por lo tanto, entonces, ¿nosotros somos o tenemos un cuerpo? Nosotros tenemos un cuerpo y la vida, las distintas vidas son como si tú te vas cambiando de distintos cuerpos. Cuando este cuerpo no te sirve, tú lo dejas, pero la vida continúa. Tenemos cantidad de información científica y cada vez más de que seguimos existiendo, pero si partimos de la base de que no solo somos un cuerpo físico, nosotros somos un cuerpo de energía, porque la diferencia entre un cuerpo físico y un cuerpo de energía es, o un cuerpo vivo y un cuerpo muerto, es que no hay movimiento, no hay metabolismo, el corazón no se contrae. Pero ¿dónde está esa energía? Si hemos estudiado que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, esa energía tiene que estar en algún lado. Y los físicos nos hablan ya en este momento de 11 dimensiones. Matemáticamente han demostrado que existen 11 dimensiones. Por tanto, ¿por qué no vamos a existir en otro plano? Pero simplemente nosotros que vivimos acotados por 3 dimensiones no lo vemos. Pero es que nuestro espectro visual es muy pequeñito dentro de todo el espectro de radiaciones, de vibraciones, es muy pequeño. Nosotros no vemos
con el mando de la televisión cómo se enciende la televisión. Sin embargo, se enciende. O sea que no quiere decir que lo que no veamos no existe. Puede estar en otra escala que tu ojo no ve. O sea, es como si nuestro cerebro fuera una pantalla. Nuestro cerebro es una pantalla. Entonces, lo con ponemos en marcha. unas limitaciones. Lo mismo que la hormiga, que vive en 2 dimensiones, no es capaz de vernos a nosotros, que vivimos en 3. Y nosotros no somos capaces de ver más dimensiones, pero eso no quiere decir que no existan. Robert Lanza, que es un médico muy importante y que ha escrito un libro del biocentrismo, es una de las 100 personas más importantes de este siglo, según la revista Times, habla de que nosotros no morimos, de que nosotros seguimos existiendo y que somos una flor perenne que se abre en distintos universos. Siempre seguimos viviendo, pero que morimos porque nos confundimos con un cuerpo físico y el cuerpo físico muere. Entonces, el paradigma clásico de que nosotros somos un cuerpo y más allá de la vida que nosotros tenemos, es decir, si transgredimos la frontera de la muerte no existe nada más, se queda obsoleto. Totalmente, desde este punto de vista. Totalmente. Pero es que eso es del siglo XX. Del siglo XXI no es así, por todos los estudios que se están haciendo. Claro, y además se ha visto que las experiencias cercanas a la muerte, en este momento, todos los estudios que se están haciendo son comprobables. Con Raymond Moody, con el doctor Raymond Moody, en el 75, que escribió el libro Vida después de la vida, él recogía experiencias cercanas a la muerte, pero eran lo que otras personas le contaban. No se podía corroborar. Pero a partir del doctor Pim Van Lommel, que publicó en la revista Lancet en el 2001 un estudio muy serio en cuanto a que fue un estudio, el primer estudio prospectivo, es decir, con un diagnóstico y a partir de ahí con un protocolo, y ese estudio lo hacían 10 hospitales en Holanda y se hizo un seguimiento durante 10 años. Esas personas que tuvieron las experiencias cercanas a la muerte, se podía corroborar lo que estaban diciendo a través de los médicos que estaban allí, a través de las enfermeras, a través de sus familiares, que no es lo mismo que si tú tienes una epilepsia, porque hablan de que esas sensaciones son muy similares a los alucinógenos, son muy similares a las experiencias místicas, a focos de epilepsia. Son muy diferentes. En primer lugar, porque no son constatables. Lo que uno está viviendo de una alucinación no se puede constatar por la gente que está en su entorno. Segundo, porque la memoria tiene lagunas. Las memorias en los episodios epilépticos o alucinógenos tienen lagunas cuando las cuentan. Y por último, y lo más importante, es que las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han cambiado sus valores. Y a partir de ese momento se dedican a que su vida tenga sentido. Por lo tanto, las personas que han vivido estas experiencias cercanas a la muerte han tenido como un revival de toda su vida en un momento para tomar esas decisiones. Por lo tanto, pero no solo eso, sino que han visto que nadie les juzga. Han visto que todo lo que cuentan es que es en un ambiente de un amor incondicional, de una paz incondicional, y no quieren volver. Normalmente no quieren volver. Ven familias que se habían muerto, pero incluso hay muchos datos de personas
que han visto a familiares que no sabían que se habían muerto. Que existían. Sí, y han visto que se han muerto. Las personas que vuelven dejan de tener miedo a la muerte porque es un nacimiento a otra vida, mucho más plácida que esta, en que los miedos de la muerte, porque muchos de los miedos de la muerte yo creo que son la cultura, la religión, el miedo al sufrimiento, así te van a juzgar o te van a castigar, pero ven que eso no existe y ven que la vida actual, la que tenemos, es como una preparación a la auténtica vida que viene después. Entonces intentan no cargar la mochila y solo cargar la mochila con cosas útiles. Yo siempre digo que lo que queda es lo que queda en el corazón de la gente, lo que nosotros podemos aportar a la gente, y lo que nos llevamos son nuestras experiencias y aquello que queda en nuestro corazón. Todo lo demás se queda aquí. Atendiendo a lo que dices, si lo miramos desde un punto de vista evolutivo, la persona, al ser humano, cuando se le engendra, nace, vive y después muere. Pero atendiendo a tus postulados, es probable pensar, yo pienso que realmente la muerte como tal no existe, sino que más bien sería la vida que hay después de la vida. Y sí. Es esto, sí. Esto es así, ¿no? Yo creo esto y por lo que yo he estudiado, esto es así. Esto es así. Mira, te quería comentar otra cosa. Si nosotros atendemos a todo ello, nos podemos hacer una pregunta y un interrogante. ¿Somos inmortales? Por supuesto. Fíjate que en todas las religiones se da que somos inmortales, pero aparte de, si la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, la energía sigue viviendo. Somos inmortales. Es muy interesante todos los estudios que se han hecho del campo punto cero, como energía única, como energía que no consume, que tenemos todos acceso, y que sería lo que nos daría energía barata, porque es asequible a cualquier proceso que tengamos en vez del petróleo, en vez de cualquier combustible. Yo creo que todo eso va hacia allá. Pero es que en esa energía hay los físicos cuánticos, le pueden llamar vida, le pueden llamar universo, le pueden llamar Dios. Nosotros vivimos, existimos, nos desarrollamos en medio de esa energía, con un constante intercambio de esa energía, de ese campo punto cero. Pero la cuestión es hacerlo conscientemente o inconscientemente. Se trata de despertar nuestra conciencia. Ya por último, te quería hacer una pregunta, doctora Oján. ¿Cómo podemos afrontar nosotros nuestra vida en relación a la muerte? ¿Muerte es vida? La muerte es vida, pero como hemos dicho antes, yo creo que esta vida sirve para prepararnos para la otra vida. Lo más importante es no tener miedo, o sea, quitar los miedos a la muerte, porque la muerte no existe. Las creencias serían en este caso. Las creencias, pero es que las creencias nos limitan en cualquier campo. Nosotros como médicos, tú bien lo sabes, que las creencias te bloquean absolutamente. Si nosotros nos quitamos esas creencias, podemos sanar perfectamente. Nuestra mente es un ordenador maravilloso que simplemente nos da lo que nosotros pedimos, pero no nos observamos lo que pedimos. Entonces, las creencias nos limitan en cualquier campo. Yo creo que estamos en el siglo XXI, estamos en ver cuáles son nuestras creencias o cuáles son las creencias de la sociedad, de nuestros padres, de nuestros antepasados, y no limitarnos, ver qué es lo que creemos nosotros e intentar ser coherentes con nosotros mismos. Entonces no nos equivocamos nunca. Y si aparentemente nos equivocamos, si hemos aprendido, no hay equivocación. Pero la muerte es muy importante en la vida de cada día, porque
creo que lo único importante es vivir el instante. Si tú estás pensando en ese instante, estás viviendo el aquí y ahora. Y eso es lo mejor que podemos hacer. Porque cuando tú estás pensando en el futuro, estás en el miedo, en la ansiedad, en la incertidumbre. Y no vives tu vida. Y no la vives. Te estás perdiendo ese momento tan bonito que es el presente. Y cuando estás en el pasado, estás en la rabia, en la culpa, ¿no? Tenemos solo el instante presente. Yo siempre digo que hay dos cosas ciertas, únicamente es esa muerte física y el instante presente. Entonces, vivir el instante presente de tal manera que cuando tú llegas a la noche, haciendo una revisión de tu día, hayas podido ver que has sido lo más coherente posible y que cada día eres más consciente de tu coherencia, creo que nos ayuda a morir, porque estamos muriendo a cada instante, pero haciendo lo mejor posible. ¿Y cómo se hace lo mejor posible? A través de la conciencia. Cuando tú estás en el futuro, no estás en la conciencia. Estás en un automatismo, solo estás en la conciencia en el presente. Y en el presente conectas con tu corazón y conectas con todo. Yo pues creo que esa es la clave. Nuestra línea es conectar con nuestro corazón, vivir nuestro presente con conciencia, con coherencia. Exacto. Y así de esta forma podremos llevar de una forma más asequible la vida que hay después de la vida. Es así. Lo has definido perfectamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Josep. Pues muchas gracias a todos vosotros y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.